Ok, bien. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Saludo cordial de la Corporación para la Investigación y la Educación Popular. El presidente Mauricio Álvarez, quien les habla, les da la bienvenida y agradecer de su participación y sus apoyos, tanto económicos como de recursos generales que nos hacen llegar a la corporación para que nos podamos mantener en estas tareas educativas y de formación y de investigación que hacemos los profesores desde la corporación CIEP. ¿Sí? El día de hoy, como todos los primer sábado de cada mes, con la diferencia de que hoy decidimos ser a las 2 de la tarde, buscando a ver un horario que se pueda acomodar, se sirva un poco más a nuestros amigos y amigas, a la población, que despierte el interés. Entonces, haciendo pruebas todavía de horarios. Entonces, vamos a ver cómo nos va en el día de hoy. Le damos la bienvenida a los compañeros que están conectados y vamos a trabajar un tema como está anunciado en la publicidad, que tiene que ver con el momento político pues, que estamos viviendo hoy, ese problema de debate o de polarización que hablan de izquierda y derecha, el papel de los partidos y los movimientos. Pero hicimos una pregunta muy directa y tiene que ver con la disputa por el poder. ¿Será que hay una disputa por el poder hoy o qué es lo que está pasando? Entonces, desde la corporación nos dimos la tarea de hacer un pequeño análisis de correlación de fuerzas políticas y de propuestas al respecto. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que en el país, pues, este momento político está convulsionado, agitado políticamente, mucho conflicto social, hay resistencias y a la vez un álgido movimiento electoral. Y eso, pues, en muchos aspectos del electoral se ha colocado por encima o prácticamente velando la problemática de lo que vive la población en general. Esa disputa simplemente por cargos, ya en el Congreso de la República, es como que lo que está priorizándose mucho ahora. ¿Sí? Entonces, ese apetito electoral, pues, nosotros pues ha llevado a una multiplicidad de candidaturas que están alrededor de los 100 candidatos, están de todos los partidos políticos, de todas las tendencias ideológicas, ¿sí? Y eso pues ha llevado a la gente a confusiones, a desconciertos, inclusive hay gente que ve como cansancio ya esta situación política pues de electoral, ¿sí? Esos candidatos que prácticamente hablan de pretensiones, intenciones, todos hablan del deseo de ser elegidos por el pueblo, muchos de ellos pegados o colgados de uno u otro personaje, esperando que sean ungidos como herederos de esos creídos caudillos, porque creen que continuarán su proyecto, simplemente van a ser mejores que los otros candidatos. O sea, es una disputa electoral bastante cruda, no tiene, hay veces parece cinética, las acusaciones de unos hacia otros, los señalamientos, bueno, ese debate como que todavía, sin empezar en forma, ya tiene otros tintes pues que no han tenido como una buena imagen desde la población, ¿sí? Pero lo que no vemos realmente en ese debate es que esbocen un programa, un plan, un proyecto de país, ¿sí? Y es la parte que a nosotros nos interesa que abordemos en el día de hoy. Nos preocupa enormemente que tanta candidatura, tanta debate electoral y no se piense qué tipo de país es el que se quiere, qué programa es fundamental, más, el que más le interesa al pueblo para mirar hacia el año 26. Pero también creemos de que hay un elemento que se atravesó en el día de ayer. El discurso de Gustavo Petro en Ibagué, que después pasó a ser la locución presidencial, pues yo creo que tuvo un impacto y genera como una, un cambio de libreto. Pone a los partidos y pone prácticamente a los candidatos a pensar en esas cuestiones. Al hablar y llamar al poder constituyente, al pueblo como el que decide en la asamblea, ¿sí? En la búsqueda de reformas sociales para un Estado social de derecho, ¿sí? Y finalmente a constituir comités pro constituyente para recoger 2,5 millones de firmas, coloca una tarea y nos pone en el debate hoy, en medio de este debate electoral, cuando él dice inclusive, sí, hay que hacer campaña, hay que buscar los votos, pero más que eso, llama a que el pueblo es el que decida o decida. En ese sentido, pues desde la corporación que hemos querido que este programa en el día de hoy tenga un análisis mucho más de fondo de hacia dónde va el país, cuál es el proyecto que se quiere, que se propone
y hacer el análisis mucho más político y objetivo de lo que realmente nos plantean esas candidaturas o los partidos que representan o avalan a esos candidatos. Y para iniciar, todos queremos provocar, como hemos sugerido en algunos medios o chats, a ver, leer, escuchar la intervención de Petro. Pues queremos decirles hoy que vamos pues, a compartirles unos minuticos finales del discurso de Petro y para que nos entremos en, en calor, en motivación y provocación, ¿sí? ¿Me confirman si están y si están escuchando? Sí, Mauro, te escuchamos. No, Da el mieditis video. que yo sea candidato. ¿El video están escuchando? Sí, estamos escuchando. Ok, bueno, esa última parte, si no la escucharon, dijo, les da miedo que yo sea candidato. Entonces, a partir de este momento vamos a correrlo para que le pongan cuidado, tomen nota, por favor, ¿sí? Pues reelijamos el proyecto y reelijámoslo de dos maneras. En una no puedo hablar mucho, ¿cierto? Porque también me prohíben. Pero habrá una persona aquí elegida por el pueblo en octubre o en marzo que sea capaz de profundizar las reformas que nosotros hasta ahora hemos realizado. Habrá una bancada que ya no será grande, pero minoría. Esa es una tarea. Si queremos reformas, tiene que haber una bancada progresista mayoritaria en el Congreso. Y algo mayor, y es que no dejemos simplemente que las reformas sociales que necesita Colombia para hacer más justicia social, para hacer más paz, para hacer más belleza, para hacer de esto realmente el mejor vividero del mundo. O como dicen los paisas, una chimba, dicen. Colombia es una chimba. Pues hagámoslo realidad. No es con esos políticos que huelen a muerte y cocaína, es con el progresismo. Pues ¿por qué no convocamos el poder constituyente? Miremos la plaza. No sé si todavía llegué hasta allá. No alcanzo a ver. Porque aquí la plaza, aquí estoy, la plaza va hasta allá. Eso se llama poder constituyente. ¿Quién de ellos hace una manifestación de... ¿Quién de ellos hace una manifestación en la Alpujarra, en Medellín? ¿Quién de ellos llena la Plaza de Bolívar? O la de San Francisco, etcétera. Pero no es solo llenar plazas. Ya se me ha vuelto algo rutinario. No, es que la gente que se reúne decida, no solo aplauda o escuche. Poder constituyente es que el pueblo decide. Y el pueblo decide en una Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces dice un magistrado por ahí, respetable, no lo critico mucho, pero le critico su planteamiento. No, es que no hay necesidad de una constituyente. ¿Quién es usted para decir eso? ¿Quién es quién para decir si no se necesita en el país más desigual del mundo reformas sociales para construir un Estado social de derecho? El único que puede decidir si sí o no es el pueblo, porque eso significa el poder constituyente. No es el presidente, no son los congresistas, no son los magistrados el que decide la fuente del poder. El rey no es soberano, dice el himno, es el pueblo el soberano, y el pueblo soberano entonces decidirá.
¿Y cuáles son las fases que las normas dicen para citar el poder constituyente de Colombia? Las normas es un comité promotor, que no seremos nosotros, que debe ponerlo el pueblo en sus fuerzas sociales, un comité promotor para recoger 2,5 millones de firmas. ¿Ustedes creen que no podemos? $2,5 millones de firmas, eso solo en las manifestaciones lo hacemos. Lo que pasa es que tenemos que ponernos en modo constituyente, no solo en modo de audición, no solo en modo de movilización que toca, y lo hemos hecho, menos mal. Pero hay que ponerse no solo en modo electoral representativo, que toca y toca ganar. Congreso y presidencia. Pero lo que yo estoy proponiendo además, si ustedes quieren, es que nos pongamos en modo constituyente. Es que en cada municipio empiecen los recolectores de firmas. 2,5 millones y se presenta el proyecto de ley de reglamento de la Asamblea. ¿Y quién lo aprueba? El próximo Congreso de la República, porque este ya se asustó hasta con la reforma de la salud. El próximo Congreso de la República, que tiene que estar llena del liderazgo popular y no de los politiqueros. El próximo Congreso de la República aprueba en debate, como se hace con las leyes, la ley del pueblo, sin poder modificarla, ojo, no puede. Y la ley del pueblo, para que sea realmente del pueblo, es que se convoque el pueblo a elecciones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente de gente del pueblo. Solo se necesitan 3 meses. Incluso la Asamblea Constituyente no necesita 6 meses como la pasada, porque no necesitamos hacer una nueva constitución. La actual sirve. Lo que necesitamos es que lo que no hizo la nueva constitución, pero tampoco el Congreso en 30 y pico años, porque se llenó de paracos, se llenó de politiqueros, se llenó de corruptos, se llenó de la gobernanza paramilitar. Ese nuevo Congreso simplemente permite citar las elecciones para que sea el pueblo el que haga las reformas sociales en 3 meses. Las que no se aprueben por ahora y otras. La reforma agraria, indudablemente. La reforma sobre la crisis climática para ayudar a detenerla. La reforma que nos permita salvar la selva. La reforma que permita que el campesinado de Colombia tenga tierra. La reforma que permita que los trabajadores y trabajadoras de Colombia puedan participar de las utilidades de la empresa. La reforma que permita que las ciudadanías en sus municipios decidan sobre su territorio, decidan sobre su ordenamiento, decidan sobre el agua, porque sin el agua no podemos vivir. Reformas absolutamente necesarias, que no, el de la reorganización territorial de Colombia, que data de 1886, la que tenemos. Claro que hay que revivir el municipio, pero no en manos de los rateros o de gente armada, sino en manos de la ciudadanía. Poder constituyente. Lo que el presidente le propone a Colombia no es reelegirse él, aunque participaré de las elecciones en la constituyente. Era hacer algo. No voy a hacer lo de Uribe.
que le salió mal además. No, pero lo que sí necesitamos es que el pueblo de Colombia se ponga en modo constituyente, y eso comienza recogiendo las firmas, es decir, desde la Plaza Murillo, en el corazón de Colombia, que es el corazón del mundo, en esta Plaza Roja de la Libertad. Murillo Toro propuso la reforma agraria. En esta plaza histórica empezamos la construcción del poder constituyente de Colombia. Palabra que sí, que viva Colombia, país de la belleza, que viva el pueblo del Tolima Grande, que viva el bunde y la revolución, que levantemos de nuevo la bandera de la vida, que no nos la han quitado, no pudieron, y ahora sí vamos a hacer que la bandera de la vida gobierne. Bien, compañeros y compañeras, creo que es suficiente la introducción. ¿Sí? Bien, se escucha un sonido, por favor. Necesitamos que el micrófono estén cerrados, las cámaras también, para que no interrumpamos. ¿Sí? Solamente vamos a abrir el micrófono cuando queramos hacer pregunta e intervención. ¿Listo? Compañero Luis Alonso Quimbayo, estamos listos aquí, ¿cierto? Bien. Después de Bien, muy entonces, bien, Mauro. muy bien. Entonces, con esta introducción, lo que vamos a hacer es que el compañero Luis Alonso Quimbayo, de sociólogo, abogado y secretario general de la corporación, nos va a hacer una exposición muy precisa y concreta de la situación política, de los programas y los proyectos de país que están en juego. Y de ahí entramos a un debate entre todos, hay preguntas y opiniones al respecto, ¿sí? Entonces, hace el tiempo, Alonso, y tu presentación al favor, ¿vale? Muchas gracias, hermanito. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Hemos escuchado la intervención del presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, y en verdad que estamos frente a un momento muy interesante de la vida política nacional. No solamente estamos de cara a unas elecciones para elegir Congreso, para elegir nuevo presidente de la República. No solamente estamos de cara a una campaña electoral. Con esta intervención que realizó el presidente de la República ayer en la ciudad de Ibagué, podemos claramente señalar que el país entra también en un modo constituyente. En un modo constituyente en el sentido en que el presidente de la República ha llamado a todos los actores sociales, políticos del país a recolectar 2.500.000 firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Presentarle al Congreso el proyecto de ley respectivo para que se convoque por parte del nuevo Congreso, del Congreso que se va a elegir por parte de los colombianos en marzo próximo, marzo del 2026, para que se convoque por parte de ese nuevo Congreso una Asamblea Nacional Constituyente. Muy interesante entonces el camino que se abre. En tanto tenemos la posibilidad en campaña electoral, no solamente la posibilidad de discutir programas de gobierno, sino también discutir propuestas de país. Bienvenida entonces sea la discusión de las diferentes propuestas de país en el marco de la convocatoria que se hace al Poder Constituyente. Bienvenida sea la discusión de las propuestas de país en el marco de la campaña política electoral que se agita
en estos momentos. Bienvenida sea entonces el debate político y democrático que se viene en estos momentos impulsando en el país. Como corporación, como militantes políticos, como hombres de izquierda, creemos de que es importante vincularnos de manera activa a este debate político y queremos con este programa básicamente presentar como las ideas centrales que al momento nos han presentado las diferentes fuerzas políticas. Desde la derecha, desde la izquierda, desde los sectores sociales, desde el movimiento por la Constituyente Popular, se han ventilado diferentes propuestas. Queremos con este programa específicamente analizar y estudiar todas esas propuestas. Antes de empezar con el análisis de esas diferentes propuestas, quisiera hacer un llamado a todos a todos los militantes del Movimiento por la Constituyente Popular, a todos los que de una u otra manera impulsan y están comprometidos con las transformaciones económicas y sociales del país, a todos los miembros de las organizaciones sociales y populares, a los indígenas, al pueblo negro, a todos los trabajadores, a participar de manera activa en la recolección de estas 2.500.000 firmas que necesitamos para convocar al conjunto del pueblo a una Asamblea Nacional Constituyente. Necesitamos de que esta Asamblea Nacional Constituyente eh, se convoque en un marco de participación, de debate, de confrontación política y social, confrontación desde el punto de vista de las ideas, de los proyectos, que se convoque en un marco de un amplio diálogo y debate político nacional. Eh, de parte de la Corporación para la Investigación y la Educación Popular, CIET, nuestro apoyo y nuestro compromiso con ese comité que en estos momentos se está conformando, que desde ayer ya el presidente de la República lanzó la convocatoria para conformarlo, para estructurarlo. Nuestro compromiso entonces como corporación para participar de manera activa en ese comité foro constituyente. Todos los actores sociales, todas las organizaciones sociales, todas las organizaciones académicas, las universidades, los colegios, las organizaciones de maestros, las organizaciones de los trabajadores, creo que podemos ser parte de este comité proconstituyente en los diferentes municipios, en los diferentes departamentos, en los diferentes frentes de trabajo. Considero, y es la invitación al cual estoy realizando el día de hoy, la invitación es a que en cada uno de esos frentes, en cada una de esas áreas, podamos conformar comités pro-constituyente a nivel nacional y podamos recoger todas esas firmas y hacer viva, efectiva, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero examinemos las propuestas de país que tenemos preparada analizar, estudiar para este programa, compañeros. Le pediría al compañero Mauricio que nos presentara las diapositivas. Mauro.
Bueno, voy a agregar entonces las diapositivas porque el Ya, es que compañero estoy buscando, Mauricio. está buscando. No, es que estoy buscando el archivo, que tú me lo... Ah, Está el tranquilo. WhatsApp. Sí, sí, me toca abrirlo primero para poderlo presentar. ¿Sí? Ve, introduciendo, ampliando la presentación. Puedes ir avanzando mientras abro acá. Ujú. Listo. Ahí voy yendo. ¿Se ve? Ok, listo. Me avisas Oh, cuando pasarlas. Ahí queda lista. muy bien, compañeros. Bueno, muy bien. Quiero, antes de empezar, quiero recordar a todos los compañeros que la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente no es nueva, no es la primera ocasión que se presenta. En lo corrido de este gobierno han sido diversas las ocasiones en que se ha presentado la propuesta. Nosotros recordamos que el año pasado, una actividad realizada en Cali, precisamente cuando se estaba discutiendo el proyecto de reforma laboral, el presidente de la República presentó la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Convocó al pueblo a convertirse en modo constituyente, convertirse en un importante actor social y político en el país, a recuperar su papel como constituyente primario y adelantar las gestiones necesarias para convocar esa Asamblea Nacional Constituyente. En marzo pasado, eh, con la presentación de las nuevas propuestas de reforma, la discusión de las reformas presentadas por el gobierno, también nuevamente se presentó esa propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Eh, ya en abril, mayo, pues el país tuvo la oportunidad de mirar la propuesta de consulta popular, que no era antagónica a la propuesta de constituyente, pero que resaltábamos precisamente porque se convocaba al pueblo a participar de un amplio debate político sobre la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional y todas las reformas que requiere el país. Después, esa consulta popular se perfiló básicamente para la reforma laboral. Y ahora nuevamente nos convocamos en modo constituyente para insistir en la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Entonces no es la primera vez que se presenta la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Eh, pues hemos recorrido un importante camino. El pueblo colombiano, las organizaciones sociales
sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de una Asamblea Nacional Constituyente. Pues ha sido un tema bastante debatido, ampliamente discutido a nivel nacional. Bueno, ya que Mauro nos ha presentado las filminas, vamos entonces a mirar las diferentes propuestas de país que hay. Podemos básicamente señalar cuatro grandes propuestas en el país. Una propuesta es la propuesta presentada por la derecha colombiana. Nos estamos refiriendo a aquellos grupos políticos, aquellas organizaciones, aquellos partidos que básicamente defienden el statu quo, que defienden el establecimiento, que defienden la continuidad del ordenamiento económico, jurídico y político del país. Estamos hablando de una vertiente política que fundamentalmente defiende el capitalismo, que defiende las políticas neoliberales, que defienden ese orden económico que desde el Fondo Monetario Internacional, desde el imperialismo norteamericano se ha planteado para estos países. La propuesta de la derecha colombiana busca fundamentalmente en la actual campaña política, busca fundamentalmente centrarse en las siguientes ideas. Ellos hablan de una reconstrucción nacional, en tanto lo que señalan desde que el gobierno de Petro es y ha sido un desastre. Ante ese desastre, la derecha colombiana, en particular el Centro Democrático, sus candidatos, lo que han planteado es básicamente la reconstrucción del país. Eso significa recuperar la seguridad nacional y la gobernanza del territorio. Para ellos, para la derecha colombiana, la política de paz total ha constituido un total fracaso. Las organizaciones ilegales se han tomado el territorio nacional, han bañado de inseguridad y violencia el territorio. La derecha colombiana lo que plantea es de que debemos de recuperar la gobernanza sobre el territorio y básicamente volver, ¿no?, a los viejos tiempos, a los tiempos donde la seguridad democrática imperaba en todo el territorio nacional. La propuesta de la derecha colombiana y el Centro Democrático en particular es de enfatizar en una política de gobierno que recupere la seguridad democrática, esa seguridad democrática que erigió como política de gobierno hace unos años en el país. Esta propuesta es también defendida por Cambio Radical, por sectores del Partido Liberal, por el Partido Conservador. Es una propuesta básicamente de la oligarquía colombiana. Ligado a la recuperación de la seguridad y de la gobernanza en el territorio, plantean estos partidos y estas organizaciones plantean estos partidos y estas organizaciones de que debemos de recuperar la inversión productiva, recuperar la economía nacional, en tanto consideran ellos de que un país con un déficit fiscal como el que actualmente se tiene, con el rompimiento de la regla fiscal, con la merma de la inversión productiva,
Según estas organizaciones, es imposible avanzar hacia un país justo, equilibrado, democrático. Entonces, para recuperar esa economía, se necesita, en primer lugar, garantizar de que el orden, la seguridad, la gobernanza vuelva al territorio. Pero esa seguridad y esa gobernanza que plantean, ligada a la inversión productiva, eh, dicen estas fuerzas, debe seguir los lineamientos que desde la política de seguridad para los países de América Latina se ha planteado por parte del gobierno de los Estados Unidos. El presidente Trump ha planteado una política de seguridad y de guerra perpetua contra el terrorismo. Entonces, la política de inversión productiva y la política de seguridad nacional, de gobernanza del territorio, es una política que está ligada fundamentalmente a la lucha contra el terrorismo. En los últimos meses se ha abierto la discusión sobre el problema del narcotráfico y han añadido de que el narcotráfico es fundamentalmente una fuerza terrorista. Entonces, todos los esfuerzos del país deben de dirigirse a combatir el narcotráfico. Los diferentes candidatos hemos básicamente contado, pues sacando a los del campo popular y a los del campo democrático, hemos contado más o menos cerca de 70 candidatos de la derecha colombiana que promueven como propuesta fundamental la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, como premisa fundamental para recuperar la seguridad, la gobernanza y la inversión productiva en el país. Esa lucha contra el narcotráfico y esa lucha contra el terrorismo es que nos va a permitir un país con mayor cohesión social, lo que nos va a permitir el fortalecimiento del actual ordenamiento jurídico y nos va a permitir luchar contra la corrupción. Esas son las banderas que básicamente se plantean desde la derecha colombiana, específicamente el Centro Democrático, Cambio Radical, sectores del Partido Liberal, el Partido Conservador. Podemos allí también mirar a las iglesias, eh, podemos allí también mirar a sectores incluso del nuevo liberalismo. Podemos allí mirar sí, a varios sectores que se han unificado en torno a estas propuestas. Entonces, repito, es básicamente una propuesta de la oligarquía colombiana. Es una propuesta que básicamente insiste en el fortalecimiento del establecimiento del statu quo, en el fortalecimiento del orden jurídico del país. Desde el punto de vista económico plantean es básicamente la continuidad de la política neoliberal, el mantenernos dentro de los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, el mantenernos dentro de los lineamientos planteados por el gobierno de los Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Vamos a la siguiente filmina, Mauro. Desde el pacto histórico, desde las fuerzas que han coincidido en defender al actual gobierno, se han básicamente planteado las siguientes propuestas. El pacto histórico, todos sabemos,
es una organización recién conformada como partido político. El Consejo Nacional Electoral eh, acaba de permitir la inscripción de sus precandidatos presidenciales. Para el 26 de marzo ellos van a tener una consulta popular donde van a elegir su candidato presidencial. Hay tres candidatos. Está el señor Iván Cepeda Castro, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Ellos en este momento están desarrollando visitas en todo el país, concentraciones, encuentros, seminarios. Están en una campaña política donde pues, identificamos sus propuestas eh, que les traemos aquí que les resumimos aquí básicamente. Las traemos aquí a colación con esta ficha. El senador Iván Cepeda Castro propone básicamente cuatro ideas centrales. Ellos, los que han coincidido con esta campaña, básicamente lo que proponen es el fortalecimiento, la continuidad del actual proyecto de gobierno. Todos sabemos de que el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno que básicamente ha defendido la propuesta de acuerdo nacional, que ha defendido un gobierno de convergencia, que ha defendido un gobierno de participación, no solamente de los sectores sociales, de las organizaciones obreras, de las organizaciones populares, sino de todos los partidos políticos en el país. Su idea es básicamente de reconciliación nacional. La reconciliación nacional, según el senador Iván Cepeda Castro, pasa por desarrollar en el país una revolución ética. El senador Iván Cepeda Castro básicamente lo que nos propone es una revolución en los valores nacionales. Dice de que los valores del narcotráfico, de la corrupción, del terrorismo, de la violencia, están acabando con el país. Hay que hacer entonces una revolución ética y esa revolución ética tiene que trascender hacia un acuerdo nacional que permita la refundación nacional, que permita la refundación del país en un nuevo imaginario, en una nueva eticidad, un acuerdo nacional que permita a los colombianos un comportamiento distinto, un comportamiento eh, conforme a la ley, un comportamiento conforme a los valores democráticos, un comportamiento que permita enfrentarnos y acabar, liquidar con la corrupción, que es para el senador Iván Cepeda Castro el mal mayor que, que tenemos en el actual momento. Esas son las ideas principales que nos ha presentado al momento la campaña del senador Iván Cepeda Castro. Otra campaña, la campaña de la doctora Carolina Corcho. Ella desde hace un buen tiempo viene en campaña y en esta oportunidad nos ha presentado en el lanzamiento de su instintivo de campaña con la conformación del equipo que ha logrado estructurar para esta campaña. Nos ha presentado tres grandes propuestas. Ella fundamentalmente insiste en replantear la política de paz total,
dice de que esa política de paz total fundamentalmente debe aplicarse en aquellos territorios de mayor conflictividad, los territorios rojos de los cuales se habla en el panorama nacional. Esos territorios donde hay una aguda confrontación con los grupos ilegales, con los grupos armados. Ella lo que plantea es que fundamentalmente el Estado y el país deben enfocarse hacia unas políticas de rehabilitación de esos territorios, de recuperación de esos territorios, y de esa manera hacer de que el país logre alcanzar la paz. Lograr la paz permite una mayor participación, permite una mejor discusión de las reformas sociales. Y para el Congreso, que se va a elegir en marzo del 2026, en marzo próximo, ella lo que plantea es que básicamente ese Congreso debe dirigirse hacia la aprobación, discusión y aprobación de reformas estructurales, reforma a la salud, a la educación, a la justicia, plantea unas reformas en materia de la política internacional. Esas reformas estructurales no solamente deben de centrar la atención del Congreso, sino que deben de ser el esfuerzo principal del próximo gobierno. El próximo gobierno, según ella, debe trabajar de la mano con el Congreso para la aprobación de esas reformas estructurales. Todo en un ambiente de participación, de debate político, según la doctora Carolina Corcho. La otra campaña es la de exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que básicamente se ha centrado en sustentar hasta el momento tres grandes propuestas. La primera propuesta es de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como un acuerdo de paz. El doctor Daniel Quintero ha sido insistente en que el país debe entrar en modo de paz para poder adelantar las reformas democráticas que demanda, que requiere el país. Sin paz es imposible, según el doctor Daniel Quintero, alcanzar las reformas democráticas. Pero también plantea de que para ese gobierno democrático que él se propone encabezar, ha propuesto dos grandes programas. Ha propuesto de que para adelantar esas reformas democráticas, para avanzar en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, es necesario realizar una cruzada educativa, un esfuerzo educativo importante en el país que permita persuadir a los diferentes sectores de la necesidad de esos cambios, de esas reformas democráticas, según él. Ha planteado en ese marco de persuasión, de convencimiento de la necesidad de los cambios democráticos, dos grandes ideas, dos grandes programas. Un programa que se llama Programa Colombia Te Cuida, que en el caso particular enfatiza en entregar 4 millones de lavadoras. En el caso de los maestros, ha planteado medicina prepagada para todos los maestros, un programa eh, que, dirigido a los maestros y fundamentalmente, pues que coloca la responsabilidad del Estado
que debe ser asumida por el Estado, por el gobierno, para que efectivamente todos, absolutamente todos los maestros puedan tener salud en el país. La propuesta de salud del doctor Daniel Quintero es básicamente la del fortalecimiento de la medicina prepagada en el país. Esas son las propuestas que se han ventilado desde el pacto histórico por parte de los tres candidatos. En marzo próximo conoceremos eh, en detalle cuál será, perdón, en octubre, el 26 de octubre, conoceremos en detalle cuál va a ser el candidato que va a representar al pacto histórico en la consulta que los diferentes sectores realizarán en marzo del 2026. Siguiente, Mauro. Para marzo del 2026, entonces los diferentes sectores han coincidido en realizar una consulta interpartidista para elegir un candidato único del campo popular, de los sectores democráticos, de la izquierda, del progresismo, etcétera. Para participar de esa consulta interpartidista en el cual han coincidido los diversos sectores, se ha conformado una coalición que encabeza eh, el senador Roy Barreras, varias organizaciones como Colombia Democrática, como Esperanza Democrática, eh, son como 12 organizaciones las que participan de esta coalición del Frente Amplio. Este Frente Amplio se conformó el domingo pasado. Todavía no ha presentado una propuesta de programa de gobierno. Ha hecho una convocatoria, ha sacado un comunicado donde básicamente invita a la construcción de ese Frente Amplio para presentar una lista al Congreso de la República que permita lograr la bancada más amplia que desde el punto de vista democrático se haya alcanzado en el país. Subrayan los participantes del Frente Amplio que es un esfuerzo que básicamente los convoca para recoger las necesidades de la gente y según ellos, ese esfuerzo debe dirigirse hacia el logro en el país de un modelo solidario de desarrollo que devuelva a Colombia a las gentes, que devuelva la esperanza. Ellos plantean un país seguro, justo, democrático, con paz, con justicia social. Plantean un acuerdo nacional, plantean la continuidad de las políticas de este gobierno, insisten en las reformas democráticas y básicamente insisten de que el país debe inaugurarse en el concierto internacional eh, como un país no dependiente y fundamentalmente como un país democrático. Las reformas democráticas y el acuerdo nacional es lo que nos han planteado como los ejes fundamentales, centrales de esta propuesta de Frente Amplio. Siguiente, Mauro. Bueno, vamos con la propuesta que hemos venido liderando desde el Movimiento por la Constituyente Popular.
Todos recordamos de que el Movimiento por la Constituyente Popular hizo parte de esa coalición política y democrática, impulsó en su momento la candidatura del doctor Gustavo Petro. El por la Constituyente Popular participó también de manera activa en la estructuración del pacto histórico, eh, participó de la campaña política electoral y participó de la elaboración de un programa de gobierno que permitió eh, la llegada al gobierno, la conquista del gobierno por parte en el 2022 del doctor Gustavo Petro. El Movimiento por la Constituyente Popular en esta oportunidad ha insistido en 5 ideas básicas. Uno, la necesidad de refundar la República. La necesidad, en otras palabras, de hacernos a un ordenamiento jurídico y político eh, de carácter democrático que le cierre el paso a las políticas neoliberales, que le cierre el paso al proceso de fascistización que a pasos agigantados avanza en el país, que le cierre el paso a las políticas de seguridad, que le cierre espacio, ¿no?, a el terrorismo, a la corrupción. La refundación de la República pasa por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente de carácter democrático y popular que permita una nueva constitución. Los compañeros del Movimiento por la Constituyente Popular destacan de que no solamente necesitamos de reformas, las reformas son importantes, las reformas democráticas son necesarias, las reformas estructurales son necesarias, son fundamentales, pero necesitamos, además de las reformas, necesitamos de un ordenamiento que las posibilite, que las haga viables, que les posibilite un camino de concreción y de materialización democrática. Plantean para esa nueva constitución, uno, la necesidad de que el pueblo recupere su condición, su papel como constituyente primario, en primer lugar. En segundo lugar, plantean de que el país debe de abandonar el presidencialismo y hacer de que el gobierno sea un gobierno eh, eminentemente democrático que promueva de manera amplia la participación popular. Plantean un gobierno democrático que pueda efectivamente materializar las reformas que ya les he señalado. En tercer lugar, como propuesta para esa nueva constitución y esa Asamblea Nacional Constituyente, han planteado la necesidad de que el país avance hacia un régimen federal que devuelva la soberanía, que devuelva el orden, que devuelva la justicia, que devuelva la paz a las diferentes regiones del país. Desde hace un buen tiempo, el país discute, analiza diferentes reformas de ordenamiento del territorio. Se han presentado alrededor de 15 proyectos de ley
donde se ha discutido esa materia, el Congreso no, y el país no ha podido ponerse de acuerdo. El movimiento por la Constituyente Popular considera de que es la oportunidad y que esa Asamblea Nacional Constituyente que se está convocando es precisamente la oportunidad para que las regiones puedan avanzar en la discusión de un ordenamiento, no solamente que mire el problema de los recursos, sino que también mire cómo, en qué forma, ¿no? eh, es que van a funcionar dentro del ordenamiento general y político nacional. Recuperar la participación popular, recuperar la participación de las regiones en el desarrollo nacional, cerrarle el paso al centralismo, mirar de cerca la importancia y la necesidad de el desarrollo de las regiones es importante y necesario dentro de esta discusión y este debate que se está desarrollando. Tenemos regiones muy atrasadas, tenemos regiones muy dependientes del poder central. Entonces, este nuevo ordenamiento que se propone, esta política federal que se propone, eh, es importante analizarla y discutirla como bien se resalta. Se plantea de que esa nueva constitución permita un modelo económico soberano, democrático, no un modelo económico que dependa del Fondo Monetario Internacional, no un modelo económico que dependa de la política que trace el gobierno de los Estados Unidos, no un gobierno que que mire el problema de la educación, el problema de la vivienda, el problema de la salud como servicios, sino como derechos esenciales para la población. Aquí se resalta se resalta la importancia y la necesidad que se tiene de que haya un gobierno, haya un Estado que privilegie la inversión social, que privilegie el tratamiento de las necesidades y problemáticas de los colombianos. Necesitamos, según el Movimiento por la Constituyente Popular, un modelo económico, soberano, lleno de participación, que permita justicia social y, por otro lado, que posibilite que esas reformas democráticas, estructurales, eh, puedan traer consigo progreso y democracia para el país. Necesitamos avanzar hacia la solución política del conflicto. Todos sabemos de que el país desde hace 50 años viene siendo afectado por un conflicto armado que tiene un trasfondo económico, político, social, dadas las desigualdades del país, dado los grandes problemas de segregación política, de estigmatismo, dado los graves problemas de negación de la participación política popular, de limitación de las libertades y los derechos políticos. Estas que se han señalado como las causas sociales, económicas y políticas del conflicto deben de transitar
hacia un debate importante de la población colombiana, de los diferentes actores, partidos y organizaciones sociales y políticas, para llegar a un acuerdo que nos permita avanzar hacia una solución política del conflicto. Esa Asamblea Nacional Constituyente se plantea, logre una nueva constitución, debe permitir de que esa solución política del conflicto sea viable y sea esperanzadora. No se plantea de manera puntual eh, una negociación con X o Y grupo alzado en armas, X o Y grupo eh, ilegal. No, se plantea de que el conjunto de la población, el conjunto de de las organizaciones sociales, del gobierno y obviamente de todas estas organizaciones, podamos coincidir en un camino que nos permita alcanzar la paz con justicia social. Alcanzar, alcanzar un cierre del conflicto teniendo de presente la necesidad de las reformas democráticas estructurales, eh, las transformaciones que reclama y requiere el país en un marco de soberanía, en un marco de participación. Esas son básicamente las ideas, las 5 ideas que se proponen por parte del Movimiento por la Constitución Popular. Resumiendo, estas propuestas de país, la propuesta impulsada desde la derecha, la propuesta impulsada desde el pacto histórico, la propuesta impulsada desde, desde el Frente Amplio y la propuesta impulsada desde el Movimiento por la Constituyente Popular, pues van a cruzar toda la campaña política electoral que se va a adelantar en el país o que se está adelantando en el país en estos momentos. Estas propuestas de país son las que efectivamente se van a discutir y van a cruzar toda, absolutamente toda la campaña por esa Asamblea Nacional Constituyente que el señor presidente de la República nos ha planteado en estos momentos. Estamos entonces en modo constituyente, donde estamos discutiendo diferentes propuestas de país. Estamos en modo constituyente, donde estas propuestas de país hay que aterrizarlas, hay que desarrollarlas y hay que discutirlas. De parte de la Corporación para la Investigación y la Educación Popular, queremos básicamente contribuir con el análisis de estas propuestas de tal forma de que podamos cumplir con nuestro papel de politizar, educar y contribuir con aquellas transformaciones que reclama y requiere el país. Mauro, tienes la palabra. Sí. A los Listo, compañeros, Alonso. bienvenido Muchas sea la gracias. discusión, bienvenido sea el debate de estas propuestas. Gracias, Alonso. Muy buena exposición, muy amplia. Bien, compañeros. Entonces estamos en el punto de que necesitamos estén organizados en la presentación o preguntas que vayan a hacer. 2 minutos, por favor, cada uno, para que seamos directos y podamos dar la participación. Si hay inquietudes, preguntas y opiniones al respecto, por favor, 2 minutos cada uno. Alcen la mano o prenda el micrófono, por favor. Sí, dígame. No veo ninguna mano levantada, ni... ¿Sí? William Peña. William, adelante, bien pueda, por favor. Gracias, Mauricio y compañero Quimbayo y a todas las compañeras y compañeros.
Sí, no, a mí me parece que efectivamente, como se anunciaba, Te perdimos, William. No te escuchamos. sí, ya aquí recupero que tiene un Sí, problema técnico aquí, pero ya está, creo ok. que Sí, ya te escuchamos. eh, sí, no, que indicaba como efectivamente es un momento álgido para el país. eh, y el entrar en modo constituyente, pues me parece que políticamente para el, el futuro del país es bien importante. Pero sí, de pronto llamar la atención en el sentido de que si bien es cierto es decir, hasta ahorita y en esta última convocatoria que realizó Petro en Ibagué, pues todavía aparece muy general. Recordemos, no podemos perder de vista que las anteriores alusiones a la Asamblea Constituyente o de convocatoria de Asamblea Constituyente de Petro fueron muy parciales y muy limitadas en sus alcances. La idea es que si ya se ha abierto esta compuerta, pues que realmente promovamos que sea una discusión amplia, tal como lo ha venido promoviendo el Movimiento por la Constituyente, sobre todo ese contenido popular y democrático, porque pues experiencias constituyentes ha habido a lo largo del tiempo en muchos otros países y muchas veces no han sido las más afortunadas, ¿no? Recordemos la reciente de Chile, y ha habido experiencias constituyentes que han constituido simplemente en que se designa un grupo que es el que elabora la nueva constitución, un grupo de elegidos, y luego a través de mecanismos como plebiscitos o elecciones donde simplemente se vota por un sí o un no, eh, pues han terminado en fracasos, como un poco lo que le sucedió a lo que sucedió en Chile. Entonces, ese proceso pues tiene que ser muy democrático y participativo desde un comienzo, para que tenga la suficiente fuerza de que efectivamente los resultados que de la discusión se dé y que se logre concretar en un instrumento de nueva constitución o de ajustes de fondo a una nueva constitución, pues realmente puedan pasar. Y ya en los términos de esa nueva constituyente, de esa asamblea constituyente y de lo que debe resultar, pues obviamente el tema político es fundamental, de ampliación, de verdadera democracia, digamos, de afianzar o de afincar o de fortalecer mecanismos de participación política que sean efectivos, mecanismos como revocatorias de poder y todo, parecen importantes, además del tema económico, que obviamente la Constitución pues sienta las bases para la estructura económica o hacer ajustes en lo económico, aunque sabemos que no es lo determinante, que antes por el contrario el tema económico viene a determinar un poco las estructuras, incluidas las jurídicas y por ende la constitucional. Dejaría un poco allí, o sea, en el sentido del énfasis que tenemos que hacer en que sea efectivamente popular, participativa, a efectos de que contribuya a mejorar no solo la cultura política del país, sino la realidad práctica del país de una manera sólida, consistente, hacia mejores condiciones, hacia un mejor futuro. Dejaría Gracias, por allí. William. Bien, William, muchas gracias. Me parece buen apunte. Tendremos en cuenta ahí para abrir el debate. ¿Alguien más? No veo manos levantadas. Mauro, Um, iPhone. Mauricio, ¿Quién es iPhone? Tarcisio. Ah, Tarcisio, adelante. Bueno, yo en primer lugar, la importancia de la temática que se ha tratado en esta sesión de hoy de de la CIEP, pues me parece muy importante, no solamente por la temática que está desarrollando, sino la vigencia que tiene los planteamientos políticos y propuestas para ubicarnos en el momento político. En relación con el momento político, yo quiero hacer estos planteamientos muy puntuales. Primero, creo que
frente a los nuevos hechos de la vida económica, política y social del país y los hechos también de ese orden que se están dando a nivel mundial, lo que se coloca al orden del día como una tarea fundamental a trabajar, consolidar y proyectar en las acciones prácticas es la participación en la lucha política, entendiendo la lucha política como el conjunto de ideas y propósitos y compromisos que podemos adquirir para ayudar a las transformaciones que necesita nuestro país, la humanidad en su conjunto. Es decir, la lucha política es la tarea al orden del día. Ahora, dentro de ese marco de la lucha política, creo que en la situación concreta que está viviendo el país hoy, pues hay unos elementos o algunas acciones que se vuelven como más protuberantes. Me refiero a lo siguiente. En el caso de Colombia, pues hoy al centro, una de las tareas en la que todo el mundo está, quieras o no, sumergido, es la lucha electoral. Entonces, la lucha política electoral, la lucha política incluye la lucha electoral y por lo tanto nosotros tenemos que participar en esa lucha electoral como tal y para eso tenemos que ubicar unos objetivos, una metodología y unos propósitos concretos para participar en la lucha política electoral. Creo que con la última intervención del presidente de la República en Ibagué, que reafirma la propuesta que nos había hecho en eventos también anteriores como el de Cali y creo que en otras ciudades capitales, de la necesidad y la urgencia de una Asamblea Nacional Constituyente, yo quiero valorar como positivo que en la propuesta que hace en Ibagué definitivamente ya pasa de la propuesta desde el punto de vista y la estructuración política de los objetivos a que ya plantea la necesidad de unos mecanismos para implementarla. Y por ejemplo, me llama mucho la atención que ya plantea la necesidad de adoptar una forma organizativa que es como el Comité de Impulso Nacional. En segundo lugar, la necesidad de recurrir a las firmas y inclusive habla del número de firmas que tenemos que recoger, más de 2.500.000 firmas. En tercer lugar, que la lucha electoral debe estar al servicio de esta nueva situación y propósito de hacer viable la Asamblea Nacional Constituyente. Me parece que ya está más aterrizada la propuesta. En tercer lugar, yo lo que creo es que qué debemos hacer nosotros. Yo, por ejemplo, viendo al conjunto de los compañeros que están en esta sesión de hoy y por lo que los conozco en el actuar de la lucha política, me parece que es importante, y lo decía compañero Quimbayo, la necesidad de rescatar las 5 propuestas o 5 compromisos políticos que como MSP tenemos para esta coyuntura. Me parece que eso es muy importante. En segundo lugar, me parece que es importante, aquí varios de nosotros estamos en espacios donde hacemos lucha política, lucha social. Por ejemplo, los que estamos metidos en el proceso de la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales, de los procesos de unidad y lucha en cada uno de los departamentos y municipios. Es la necesidad de involucrar en la temática que se trata ahora el tema de la Asamblea Nacional Constituyente y adoptar unos mecanismos que nos permitan hacer práctica ese propósito. Yo, por ejemplo, veo que se vuelve urgente que en los espacios de organizaciones sociales, esa coordinación de organizaciones sociales que hemos movido la lucha social en Colombia, hoy debemos adoptar ese criterio de trabajar por la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que se vuelve urgente una reunión de las organizaciones sociales, las coordinaciones de organizaciones sociales con el presidente de la República para avanzar en una cosa. Con él hemos hecho varias reuniones y hemos hablado de la relación con las movilizaciones sociales. Yo creo que ahora
es urgente hablar con él para ponernos de acuerdo en unos propósitos, en una metodología para hacer realidad esto de la constituyente. Creo que en los espacios de organizaciones sociales y en las, inclusive en la misma estructuración que hoy hay de la mecánica electoral, hay que trabajar en función de esta nueva propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, porque creemos que damos un salto cualitativo y político en términos de que ya no es simplemente el propósito de nosotros de mantener el gobierno que tenemos hoy del cambio, sino que mantener y que el programa de gobierno con el cual hoy somos alternativa de gobierno lo podamos seguir desarrollando. En segundo lugar, que la bancada parlamentaria la podamos ubicar en términos cuantitativos, ser mayor, porque, por ejemplo, para la nueva propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, necesitamos que la correlación de fuerzas en el Congreso de la República, que es donde debe salir la convocatoria a la Asamblea desde el punto de vista legal, pues tengamos la correlación de fuerzas que favorezca la convocatoria de esa Asamblea Nacional Constituyente. Cierro diciendo esto. Los elementos que ha presentado el compañero Quimbayo hoy desde el punto de vista político, la experiencia que tenemos los que pertenecemos al movimiento por la Constituyente Popular, en la propuesta que tenemos de Asamblea Nacional Constituyente Popular, estamos en unas condiciones positivas, favorables para jugar un papel importante en esta coyuntura y creo que debemos hacer el propósito de reactivar con mayor intensidad nuestro propósito organizativo y de acción política para qué mejor oportunidad tenemos hoy para hacer realidad esa propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Dejo por ahí, Mauro. Gracias, Tarcisio. Alonso, Sí, sí. me parece que hay un punto y un aspecto importante que resaltó, llama la atención, William, que si te pones a repasar los propuestas diferentes que hay en cada una de los candidatos y de las candidaturas, el tema económico únicamente está en la fuerza, es en la derecha, donde quiere recuperar el tema de la inversión y que ha planteado que es la crisis y lo que existe hoy es un problema, un caos. Pero en el resto no vemos esa visión de reformas, de lo político, de cosas. Entonces me parece a mí que ahí tengas un punto para hacer referencia entre cómo vemos el aspecto económico del proyecto frente al modelo, que lo plantea el MSP, pero entonces, ¿cuál es el modelo económico democrático como lo concebimos, cierto? Creo que ahí tenemos un punto muy importante para como ahondar. La compañera Laugel de Cartagena, por favor, tiene la palabra. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Sería muy importante en este trabajo de recolección de firmas hacer como que una unión con los miembros de las juntas de acciones comunales de cada ciudad o de cada departamento. Esa es una pieza clave porque las juntas de acciones comunales o los comunales tienen mucha aceptación en las comunidades y para la recolección de firmas sería eso muy importantísimo y mejor dicho se lo recomiendo pan comido. Entonces me gustaría que ahondaran más cómo va a ser la organización de esas recolecciones de firmas, cómo se va a dar, cuál es el presupuesto, porque usted sabe que necesitamos las hojas donde se van a recoger las firmas. Y entonces, por ejemplo, acá en Cartagena, el MSP está muy bien organizado, está con un gremio campesino, está con un gremio comunal, está con un gremio LGTB, está con un gremio de afrodescendientes, y nosotros estamos bien organizados. Lo que queremos saber es cómo es la temática para ponernos manos a la obra a trabajar. Porque ya el presidente dio el ultimátum a recoger firmas. Gracias. Muy bien, gracias, Laura. Bien, Gonzalo, estás pidiendo la palabra.
Sí, Prende el señor. micrófono. Muy buenas Adelante. tardes. Nuestro Buenas tardes. compañero director nacional del MSP, bienvenido. Adelante. Gracias. Bueno, no es para hacer referencia a lo de la Asamblea Nacional Constituyente. Es claro de que eh, las veces que ha convocado o que ha anunciado Petro lo de constituyente, siempre ha hablado para reformas, porque él dice que es la Constitución la defiende, porque dice lo que es que la Constitución no se ha desarrollado. Y ayer lo dijo también. Diferente a lo que propone el MSP, que es una nueva constitución, porque tenemos una constitución obsoleta, una constitución con 33 años y como más de 56, de 55 reformas, donde esas reformas se han hecho en detrimento de los intereses del pueblo y de los trabajadores. Entonces, por eso hablamos de que es una constituyente para una nueva constitución y planteamos de que mediante la lucha lograr esa participación mayoritariamente sea popular, porque la mayoría del pueblo colombiano, o sea, la mayoría somos trabajadores y pueblo explotado. Y en la medida en que se logre una participación popular, pues es posible lograr una constitución que avance hacia los intereses del pueblo. Entonces, la gran diferencia de las convocatorias que han hecho algunos precandidatos y también el presidente, porque el presidente lo ha dicho claro, la constitución falta es desarrollarla, no se ha desarrollado. Y en vista de el obstáculo pues el bloqueo institucional en el Congreso ante las reformas sociales plantea una asamblea constituyente para reformas estructurales y sociales. Nosotros decimos necesitamos una nueva constitución. Gracias. Correcto. Muy bien, Chalo. Alonso, ya hay tema. Al- Hay tema para resolver, para responder, para ahondar. Ujú. Bueno, quiero básicamente reiterar en lo siguiente. Eh, Uno es que ya ese debate de las reformas, perdón, ya ese debate de la Asamblea Nacional Constituyente ya ha cogido vuelo, ha cogido sustancia en los diferentes sectores económicos, sociales y políticos del país. Y hoy es un punto de referencia al cual ninguno de los sectores sociales, ninguno de los partidos políticos podemos desconocer. Es un tema que se ha posicionado en la arena política nacional. Segundo, el presidente de la República ha hecho una propuesta. Es una propuesta. No necesariamente la propuesta del presidente eh, debe asumirse por parte de las diferentes fuerzas sociales y políticas. No compromete al conjunto del movimiento por la Constituyente Popular en concreto, a las organizaciones sociales populares, a las organizaciones obreras. Pero sí es una propuesta para la discusión y para el debate, que debemos de tener en cuenta para promocionar, impulsar las ideas que nos competen. El hecho de haber estado inserto en la campaña política electoral que posibilitó a Gustavo Petro llegar al gobierno, no nos compromete en estos momentos con todo, absolutamente todo lo que propone, plantea, hace eh, Gustavo Petro. Hemos defendido al gobierno de Gustavo Petro desde una visión crítica, apoyando eh, todo aquello que hemos considerado positivo, importante. eh, Hemos apoyado todo aquello que compagina con nuestra visión sobre lo democrático y lo popular. Y también hemos criticado aquellos hechos, aquellas políticas con las cuales no hemos estado de acuerdo.
Ese apoyo crítico nos dice, bienvenido sea la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Y por eso subrayo, no solamente para reformas. Necesitamos una nueva constitución. Ya Charlo lo ha planteado. Me parece muy importante lo que ha subrayado el compañero frente a la necesidad y la importancia de una nueva constitución. Lo concreto hoy es de que el presidente nos ha propuesto conformar un comité que recoja 2.500.000 firmas. Eso es lo concreto. A esa propuesta, ¿le caminamos o no le caminamos? ¿La apoyamos o no la apoyamos? Esa propuesta potencia el trabajo que estamos haciendo, que venimos impulsando a nivel nacional por una constituyente popular. ¿Sí o no? Claro, yo creo, y es mi invitación, yo creo de que hay que participar de esos comités. Hay que trabajar por la conformación de comités pro constituyente en los diferentes frentes de trabajo, en los diferentes municipios, en los diferentes departamentos, con otras fuerzas, en alianza con otros sectores, trabajar por la recolección de esas 2.500.000 firmas, presentar ese proyecto de ley al nuevo Congreso y avanzar hacia ese proceso constituyente. Creo de que el señor presidente nos ha presentado a nosotros un camino y creo de que ese camino no lo podemos desaprovechar en este momento. Creo de que hay que asumirlo. No podemos ser inferiores a ese compromiso y a ese reto de trabajar por eso. Los resultados de esa constituyente que se convoca dependerán en buena forma de la correlación de fuerzas que logremos alcanzar, del apoyo que podamos alcanzar respecto de las propuestas, respecto de las reformas, respecto de las transformaciones y de los cambios que propongamos. Creo de que tenemos una correlación de fuerzas favorable hacia las propuestas de participación, hacia las propuestas de federalismo, hacia las propuestas de solución política del conflicto, hacia las propuestas de un modelo económico alternativo, soberano. ¿Por qué? Porque son propuestas que básicamente se han trabajado desde tiempos atrás y que permitieron de que el movimiento popular pudiera estructurar un programa de gobierno en el 2022 y que hoy nuevamente se resalta como un programa que tiene vigencia. Una cosa es el programa de gobierno que estructuramos en el pacto histórico, en el movimiento obrero y popular en el 2022, y otra cosa es el programa de gobierno que se aprobó por parte de este gobierno y que se convirtió en Plan Nacional de Desarrollo. Son dos cosas distintas, quiero hacer esa claridad. Yo insisto en el programa de gobierno, en el acuerdo político programático de las organizaciones sociales y populares, en el acuerdo político que dio y permitió la estructuración del llamado pacto histórico, de la coalición pacto histórico del 2022. Ese programa de gobierno hoy tiene vigencia. Esas
esas reivindicaciones, esas reformas planteadas allí, hoy considero que tienen vigencia. Entonces, necesitamos un proceso constituyente, un debate político nacional donde se discutan esas reformas, donde se discutan esas transformaciones, donde se discuta qué es lo que realmente requiere el país desde el punto de vista de las transformaciones, desde el punto de vista de las reformas democráticas. Excúsame que insista en esto, porque el país tiene que madurar frente a qué significa una nueva constitución. Hemos transitado un buen tiempo, por ejemplo, con un sistema electoral caduco, retardatario, eh, estigmatizante, que limita la participación de amplios sectores sociales y políticos, que limita la participación popular. Bueno, vamos a elegir un- unos representantes, unos voceros, unos constituyentes bajo ese marco político electoral. Necesitamos ese debate. Porque si ese debate nos va a permitir la elección de unos constituyentes que fundamentalmente lo que van a hacer es refrendar el actual ordenamiento jurídico y político, que van a mantener la constitución actual, pues eso no nos sirve. Y no nos sirve porque eh, el éxito de los cambios, de las reformas democráticas, pues quedará en veremos. Las organizaciones sociales y populares, las organizaciones de izquierda, los partidos democráticos, todo el campo popular de izquierda y democrático en el país no puede ser ajeno a ese debate. Tenemos que ir a ese debate político. ¿De cuál es la constituyente que necesitamos? ¿De cuál es la constitución que necesitamos? ¿Y de cuáles son los constituyentes que necesitamos? Cuando digo madurar en el debate político, me estoy refiriendo a eso, a que podamos aterrizar entonces en el país soluciones que permitan un camino que efectivamente comprenda eh, o nos acerque a esos cambios, a esas transformaciones que reclamamos. Se nos ha dicho, bueno, estamos en campaña política electoral y hoy todo el mundo está pendiente de cuáles son los congresistas, cuál va a ser el presidente. Sí, claro, eso es muy importante. Pero todo congresista tendrá que presentar sus ideas, sus propuestas. Todo candidato al Congreso tendrá que presentar sus ideas y sus propuestas. Los candidatos a la presidencia de la República tendrán que presentar sus ideas y propuestas. Y por eso la importancia de abordar los proyectos de país. Porque las propuestas hacia la constituyente, de una u otra manera, muestran cuál es el proyecto de país que tenemos en la cabeza. La derecha seguirá insistiendo. La oligarquía seguirá insistiendo en fortalecer su aparato, en fortalecer su orden, en fortalecer el establecimiento. Las organizaciones de izquierda, los sectores democráticos, que trabajamos por cambios, que trabajamos por la participación popular, que trabajamos por reformas democráticas, necesariamente tenemos que salir al debate y acercar un camino que nos permita avanzar.
Las propuestas de país entonces están al centro. Están al centro. Tenemos entonces que ligar el debate político electoral al debate político sobre la constituyente. La constituyente es en otras palabras, es un elemento importante del debate político electoral actual. No podemos participar del debate político electoral sin referirnos a las propuestas de constituyente que hay en estos momentos. Bienvenido sea entonces ese debate político electoral y ese debate político sobre la constituyente en el país. Creo de que los diferentes sectores sociales, políticos, populares, creo que todo el campo popular debe acercarse a él y hacerlo vivo. Quiero por último referirme a una cosa. Una cosa es una asamblea constitucional y otra cosa es una asamblea constitucional. Para algunos son lo mismo. Para otros, los cuales me inscribo, una asamblea nacional básicamente es una asamblea que tiene como referente central a reforma, la modernización, la actualización de una constitución. Una Asamblea Nacional Constituyente tiene como función especial constituir, fundar, darse una nueva constitución. Si estamos convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, es para fundar una nueva república, es para fundar un nuevo ordenamiento, es para darle vida a un ordenamiento jurídico y político distinto. Estamos cansados de las viejas instituciones, las normas, las leyes que han operado en el país nos dicen de manera permanente que ese modelo de injusticia, de antidemocracia que predomina en el país, hay que liquidarlo. Las fórmulas políticas de negociación, los ensayos de negociación política que ha habido y los acuerdos de negociación política que ha habido con los grupos armados nos han dicho y nos están diciendo de que el conflicto político armado en el país se mantiene. Las negociaciones políticas hasta el momento realizadas no han cerrado ese conflicto. El país reclama, requiere una solución política de ese conflicto. La solución política de ese conflicto no se soluciona con simples reformas, con simples retoques a la Constitución Nacional. El país reclama reformas estructurales, cambios profundos. Cuando hablamos de reformas estructurales, nos estamos refiriendo a aquellas reformas que tocan los cimientos del ordenamiento. Y cuando hablamos de cambios profundos, nos estamos refiriendo a aquellas transformaciones que radicalmente tenemos que hacer en el país. Cuando digo que radicalmente tenemos que hacer en el país es porque desde el punto de vista económico necesitamos cambios profundos. Ejemplo, y aquí para aterrizar la respuesta al compañero Albio William. Necesitamos, por ejemplo, desde el punto de vista económico,
romper con los lazos de dependencia que han caracterizado nuestra relación con Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, los monopolios internacionales, las transnacionales. Porque son estos organismos multilaterales, han sido los Estados Unidos, ha sido el imperialismo norteamericano el que ha determinado la vida económica y política del país. Romper con la dependencia eh, desde el punto de vista económico y político es una tarea fundamental. Eso requiere de que en la Constitución se establezca. Necesitamos una Colombia soberana, una república soberana, que se erija por otros cánones, por otros principios, por otras políticas, y no necesariamente es por las políticas neoliberales que nos han impuesto desde fuera. Necesitamos conectarnos en un marco de igualdad, de respeto al derecho de autodeterminación, de coexistencia pacífica con otros países y otros estados. Eso se necesita plantearse en la Constitución. Eso ha, ha bañado a muchos discursos políticos, pero no hace parte de nuestro ordenamiento. Entonces, necesitamos de que en la nueva Constitución se hable y se establezcan mecanismos claros de cómo, en qué forma es que vamos a construir un país efectivamente soberano. El problema de la deuda es necesario tratarlo y es necesario tratar ese tema de la regla fiscal, de cómo mm, eh, erigir unas normas que permitan al país eh, darse un funcionamiento donde las ideas de focalización no sean lo principal, sino que las ideas de atención de los programas fundamentales del país y de las comunidades sean los que efectivamente eh, se atiendan por parte de las políticas públicas. Porque es que el problema de de la focalización nos ha llevado precisamente a reducir las, las políticas sociales eh, a aquellos sectores o limitarlas fundamentalmente a aquellos sectores que el gobierno considera son los más vulnerables. Mm. Eso no dependa de la voluntad del gobierno de X o Y gobernante. No, si hay unos problemas que hemos identificado como estructurales, si hay unos problemas como la pobreza, ¿no? Eh, que hemos señalado como fundamentales a atender, es que efectivamente eh, haya una regla fiscal, haya una política presupuestal eh, que atienda a eso, que atienda una política social donde los problemas, sentidos de las masas, sentidos de la población colombiana sean atendidos. Bueno, eso es los últimos aspectos que quería subrayar. Muy bien, Alonso. Eh, Bueno, dio las 4 de la ah, tarde, estamos cumpliendo las 2 horas exactas del programa, nos acabó el tiempo, entonces no quiero cerrar el programa sin los siguientes planteamientos. Yo creo que en el día de hoy, sin ser concluyentes, sin ser el último momento o programa que hemos de abordar
de este tema. Sin duda que esta campaña que se inicia ahora, ya de octubre, que son de precandidaturas, y hacia el 2026, Congreso y Presidencia, yo la señalaría como una campaña que va a ser diferente a las anteriores. Porque la participación en la lucha política ahora es mucho más abierta, mucho más directa. Creo que la experiencia y la acumulación de madurez y de lucha que se ha dado en los últimos 5 años posibilita de que las cosas no sean iguales ni para la derecha ni tampoco para las propuestas de izquierda. Hay exigencias, hay mayores exigencias. Y algo muy importante en esta campaña que ha posibilitado, y la veo yo en esa forma, es que lo que han llamado polarización, ¿sí? Y como un fetiche que la polarización es la que no sirve, es la que, esa polarización es la que ha permitido que se devele qué proyectos de país son los que se están planteando. Y lo que tú decías, quiero reforzarlo, es porque no podemos seguir mirando estas candidaturas o esta campaña en cabezas, en personas. Es la persona, fulano de tal, perano de tal, no. ¿Qué es el programa? ¿Qué es lo que busca? ¿A quién representa? ¿Hacia dónde va? Creo que son formas de ver diferente la política. Ver proyectos, no personas. Personas que aplican el proyecto bien, pero ¿cuál es el proyecto que esa persona y ese partido son los que van a representar? Y yo creo que esta campaña nos abre una posibilidad. Y más es cuando en el medio está la discusión de una posibilidad de Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que lo hace mucho más rica el debate y mucho más exigente la formulación de las propuestas hacia adelante. Yo crearía que en el debate de hoy, en este debate, de este intercambio que hemos hecho, nos posibilita generar una inquietud, una motivación para ahondar un poco más en cada una de esas propuestas que se presentan y que escuchamos a nivel regional de múltiples de candidatos que hablan y hablan y hablan, entonces queremos saber qué es su propuesta en concreto. Entonces, hacia próximos programas vamos a seguir ahondando y avanzando en este programa, en este tema. Hoy ya queremos agradecer a ustedes su participación, sus opiniones y los aportes económicos que nos han dado en el día de hoy. Gracias. Y los invitamos a que nos sigan por Facebook, por Instagram y en los canales de YouTube y de WhatsApp. A los compañeros que hoy hicieron sus aportes, hoy inmensamente agradecidos por eso, porque va a fortalecer nuestro trabajo en la corporación. En un nuevo sábado educativo, primer sábado de cada mes, nos volvemos a ver. Y en las convocatorias de formación sindical y política que estamos realizando con muchos sindicatos y en algunas regiones. No siendo más, entonces les deseo una feliz tarde. Muchas gracias, Alonso. Gracias por tu presentación y a todas las compañeras y compañeros por sus aportes y participación. Una feliz tarde, feliz fin de semana Muy y nos bien. vemos en nuevos momentos. Chao. Bueno, muchas gracias, Hasta luego, muchachos. compañeros.